Hola, sean todos bienvenidos, qué gusto volver a vernos. Estamos en la sección Consejos de la Pastora Magda. Tome su lugar preferido y disfrute el consejo de hoy. Antes de comenzar, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es esclavo del temor? Porque el miedo quiere esclavizarnos. Sí, el temor quiere aprovecharse de este tiempo de crisis mundial para hacernos sus esclavos. Pero el día de hoy aprenderemos cómo ser libres del temor, del miedo y hasta del pánico también. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Se ha dado cuenta del miedo que el mundo tiene a la muerte por causa de esta pandemia? Sí, por culpa de ese bicho que ha entrado al mundo entero. Sin embargo, no pueden pasarse la vida entera siendo esclavos del temor. Claro que nosotros, como hijos de Dios, sabemos que Cristo ya venció la muerte, razón por la que no estamos atemorizados, solo somos precavidos. De manera que hoy descubriremos cómo opera el miedo, pero también cómo ser libre de él. Todos tenemos miedos internos, tal vez no los hemos identificado, pero es importante analizar nuestro interior para encontrar los temores que tengamos y vencerlos, para ser libres en el nombre de Jesús. Solo como información vamos a conocer los niveles del temor. Primero está el miedo. Es la percepción que tenemos hacia algún peligro a lo desconocido y no podemos enfrentarlo. Después está el pánico. Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por episodios inesperados y repetidos de intenso miedo, acompañados por síntomas físicos que pueden incluir dolor en el pecho, taquicardia, mareos, falta de aire, etc. Y por último, la fobia, del griego phobos, que significa pánico, y lo representan el hijo de Ares y Afrodita, que son la personificación del miedo. Es un trastorno que se caracteriza por un miedo intenso ante objetos o situaciones concretas. Vamos a ver algunos personajes de la Biblia que también tuvieron temor, al igual que usted y yo. Veamos el ejemplo de Adán. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. El miedo, además de que nos paraliza, nos lleva a escondernos de nuestro Padre Celestial y como consecuencia seremos desechados de las promesas que Dios tiene para nosotros, así como le sucedió a Adán. El miedo es un arma que el diablo utiliza para destruirnos. Así le pasó a Adán. Él fue echado de la bendición de Dios por causa de su pecado, sí. Pero las cosas hubieran cambiado para Adán si le hubiera confesado su pecado a Dios. Sin embargo, por miedo a enfrentar su responsabilidad, quedó paralizado y lo único que hizo fue esconderse. Efectivamente, Adán por miedo no pudo dar la cara ante Dios. ¿Acaso no le suena familiar? Es que Adán era un hombre común como usted y como yo. Veamos el caso de Job. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. A Job lo invadió un miedo tan fuerte, pero tan fuerte, que se convirtió en realidad todo lo que a él le horrorizaba. Porque el miedo anula la esperanza. Así es, el miedo le quita la esperanza para superar cualquier situación o circunstancia. Por esa razón, cuando usted sienta que el miedo comienza a entrar en su interior, no se lo permita, deténgalo y tómese de la mano de Jesús, porque Él es su esperanza. Y así, tomado de la mano de nuestro Señor, siga adelante, que usted saldrá victorioso de esa situación que tanto le atemoriza. ¿Y qué pasó con Pablo? Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Imagínese que el apóstol Pablo reconoce que tenía temor en su interior.
Bueno, aunque Pablo era un apóstol, también era un ser humano como usted y como yo. Él también se enfrentaba a las batallas diarias de la vida. ¿Usted también ha llegado a sentir miedo en su interior? Yo igual. En algunas ocasiones he sentido que el corazón se sale de mi pecho, pero no debemos permitir que el miedo paralice nuestro corazón, porque entonces estamos perdidos. En ese momento, clame a Dios y dígale: Padre, hazme libre de este miedo que me invade y llena mi corazón de tu perfecto amor. Y ya verá cómo su corazón se tranquiliza de tal manera que encuentra la paz. ¿Y qué me dice de Pedro? Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Pedro representa a los jóvenes cuando empiezan su vida adulta, y la barca representa el hogar de sus padres. Salen de la que fue su casa y comienzan a caminar en busca de su futuro. Incluso algunos tienen que irse a otro país y comienzan el recorrido, pero al sentirse sin la protección de sus padres, tienen miedo porque creen que solos no van a poder continuar en ese largo camino que se llama vida. Pero lo que ignoran estos jóvenes es que Jesús está pendiente de ellos, así como lo hizo con Pedro. Pedro era un experto nadador, puesto que era pescador, pero el miedo hizo que a Pedro se le olvidara que sabía nadar. Así que, joven, yo te aconsejo que cuando te sientas solo, cuando sientas que no puedes, no tengas temor. Solo haz lo mismo que Pedro. Grita fuerte y sin vergüenza: Señor, sálvame. Y Él lo hará. Por último, veamos a Jacob. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y a mis esposas y a mis hijos. Jacob sabía lo que le había hecho Esaú, por eso tenía miedo de la venganza de su hermano. Si usted se identifica con esta historia, no se preocupe, ese temor se quita simplemente reconociendo su falta y pidiéndole perdón a su hermano o a la persona que usted haya agraviado. Y su corazón nuevamente podrá disfrutar de la paz que Dios le da. Ahora vamos a descubrir que el miedo no solo se apodera de una persona, sino también de un grupo de personas. Por ejemplo, de una empresa. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Haciendo un paréntesis, ¿usted tiene miedo de hacer un viaje en barco? Tal vez sí, porque piensa que le puede pasar lo mismo que al Titanic. Pero entendamos, ¿por qué este barco se estaba hundiendo? Pues porque Jonás era desobediente a Dios, de manera que lo único que tiene que hacer es echar fuera ese Jonás que hay dentro de usted. Y entonces el barco donde usted viaje, Dios lo acompañará y es seguro que nada le sucederá. Retomando el tema, también el barco representa una empresa en la que tal vez usted presta sus servicios y de pronto sus compañeros de trabajo empiezan a murmurar que le está yendo mal a la empresa, que no prospera y que posiblemente se vaya a la quiebra. Cuando usted presta atención a este rumor generalizado, entonces tiene miedo de perder su fuente de ingresos y eso es normal. Así que le aconsejo que en lugar de murmurar junto con sus compañeros, mejor ore para que su empresa sea próspera y bendígala para que Dios la siga usando como instrumento de bendición para usted y su familia. Y lo peor que puede suceder es cuando el miedo se apodera de una familia entera. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Cuando el enemigo persigue a una familia completa,
es porque esa familia está a punto de entrar a la tierra prometida. Es entonces cuando comienzan a suceder cosas extrañas e impensables dentro del hogar. Dentro de una familia todos somos diferentes y tal vez alguien cometerá un error y ese error se convertirá en un problema que involucra a toda la familia, a padres y hermanos. Esto sucede porque el enemigo va tras esa familia persiguiéndolos para impedir que tomen las promesas de Dios y los atemoriza de tal manera que se sienten acorralados. Y pareciera que nunca van a poder cruzar hacia la tierra de bendición, porque aunque ya están cerca, cada día que pasa se ve más y más lejana, porque viene un problema, luego viene otro, en fin, que todo eso los hace sentirse agobiados. Si usted estuviera viviendo algo parecido, es tiempo de unirse como familia y levantar un altar a Dios en su propia casa y así juntos orar y ayunar y, ¿por qué no?, también clamar a Dios. Y así como sucedió con los hijos de Israel, también sucederá con ustedes. Dios les dará la victoria sobre el enemigo. Sin embargo, algo en lo que debemos reflexionar es que si queremos recibir la bendición de Dios en nuestra vida y en la de nuestra familia, es necesario echar fuera el temor. Luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien le repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. Es importante ser libres del temor, del miedo, del pánico, porque para heredar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias, debemos ser hombres y mujeres muy valientes. Claro que no podemos ser valientes si primero no somos libres del temor. ¿Cómo ser libres del temor? Número 1, buscando a Dios. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios lo quiere librar de sus temores, dándole fuerza, ánimo. Solo debe acudir a su presencia y Él lo hará. Número 2, reconciliarse con Dios. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Volverse a Dios significa reconocer que no hemos sido obedientes con Él. Así que es necesario reconciliarse con Dios y caminar conforme a su voluntad. Y entonces Dios lo hará libre y dejará de ser esclavo del temor y tendrá una vida llena de paz. Número 3, tener fe. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Cuando sea obediente a Dios, tendrá la seguridad de que Él va a estar con usted y eso le dará el valor que necesita para enfrentar los problemas cotidianos y cualquier situación que se presente, pero también lo hará un hombre y una mujer valiente para tomar todas las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para usted. Dice Proverbios: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Una vez que usted busque a Dios, que se reconcilie con Él y que tenga fe, entonces podrá tener la bendición de tener un sueño grato, porque hay bendiciones que valen mucho más que el dinero y una de ellas es la paz. Dormir profundamente durante una noche completa, la verdad, no tiene precio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo conoce todas sus debilidades.
todos sus temores y lo comprende porque Él también experimentó vivir en un cuerpo mortal. Y gracias a que Jesús aceptó morir en la cruz, le quitó el dominio a la muerte y el poder al diablo para que usted y yo nunca más volviéramos a ser esclavos del temor, porque usted y yo somos hijos de Dios y Él ha traído libertad a su vida y a la mía también. ¿Por qué no cierra sus ojitos y me deja orar por usted? Bendito Padre Celestial, yo te ruego por esta persona que ha escuchado tu enseñanza, para que saques de su corazón todo temor, todo miedo, toda angustia y llénalo de tu perfecto amor. También limpia su corazón y pon un espíritu recto dentro de él, para que tu Espíritu Santo habite en su interior y sienta la seguridad que necesita para vencer cualquier circunstancia. Te suplico, papá, que lo hagas libre en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, si la enseñanza de hoy ha sido de bendición para tu vida, seamos agradecidos con Dios. Puedes poner tu ofrenda o tu diezmo en tu mano derecha y vamos a orar por ella. Después la traerás a la iglesia o la puedes depositar en la cuenta que aparece aquí abajo en la pantalla. Pon tu ofrenda o tu diezmo en la mano derecha. Padre, yo te ruego, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos que mis hermanos dan con alegría de su corazón, Señor. Te ruego que los bendigas con salud, que los bendigas con un trabajo, Señor, esos negocios que sean prósperos a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, Señor, que tu bendición y tu provisión nunca falte para sus vidas, Padre. Bendice a todos aquellos que han diezmado y que han ofrendado el día de hoy, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy Dios te hace libre de todo temor. Recibe esa libertad y permite que venga a tu vida esa paz que tanto anhelas. Por mi parte, este ha sido el consejito de hoy. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo consejo.